Hace unas semanas leía un salmo que me llamó mucho la atención. Es el Salmo 16. No lo vamos a poner ahora ni lo voy a comentar ahora, pero tomé el libro de Salmos desde principio a fin. Estoy todavía en él porque es uno de los libros más extensos. Y había, Ana, leído salmos salteados, pero nunca me había tomado el tiempo de leer el salmo uno por uno. Y la verdad que estoy siendo muy edificado, muy bendecido. El Señor me está hablando mucho en algunos salmos específicos. Así que hubo un salmo que me llamó la atención y me llevó a esa revelación que tenía esos dos versículos del Salmo 16, que luego quiero terminar con el salmo, pero sí a modo de introducción decirlo. Me llamó mucho la atención y me hizo ir a otra parte de la palabra, de la historia. Por eso es bueno conocer la palabra, porque el Señor, del pozo que tenemos del conocimiento y lo que vamos leyendo, el Señor saca y conecta nuestras neuronas, que a veces no las tenemos ni conectadas, o a veces no tenemos los recuerdos, los pensamientos, pero el Señor lo hace. Así que el Señor me llevó a un pasaje, a una parte de la historia de Israel, donde todo se ha escrito para nuestra enseñanza, lo dice también la palabra, y todo está escrito para que nosotros aprendamos. Así que el tema de hoy, o el tema de este bloque, de esta sección, es: el Señor es mi herencia. El Señor es mi herencia. ¿Qué es una herencia? Pues algo que recibimos gratis, que no lo trabajamos, no lo ganamos, pero es algo que heredamos justamente. Una herencia se suele dar de un padre a un hijo, de un familiar antecesor a uno predecesor, para con una retribución, con una ganancia, como un premio, como algo que heredas por, a veces, un legado por sangre, por familiaridad. Y yo quiero hablar hoy en estos minutos de que el Señor es lo que hemos heredado como herencia, valga la redundancia, o que hemos recibido como herencia. El Señor es mi herencia. Y quiero comenzar diciendo que el Señor tenía una forma de hacer las cosas. Y Él dijo en un momento que todos los primogénitos iban a ser de Él. Todos los primogénitos iban a ser de Él. ¿Desde cuándo? Pues desde la matanza en Egipto, desde esa matanza cuando el faraón mandó a matar a todos los niños y Moisés se salva. Moisés es echado en esa cesta y llega. Desde ahí dice el Señor, por ese dolor, y también haciendo referencia a un episodio, la noche de la 10ª plaga, cuando los primogénitos en Egipto mueren por juicio de Dios y también para que el pueblo sea libre. Cuando pintaban los dinteles con rojo, el Señor dice ahí, bueno, los primogénitos van a ser para mí. Cada varón que abra matriz va a ser para mí, va a ser consagrado. Así que todo niño, todo animal, toda bestia que nacía primero era consagrado al Señor. El primogénito de la casa recibía doble herencia, recibía una bendición mayor, había una honra sobre él. Y también los animales. Nacía una vaquita, la primera la apartaban para el Señor. Nacía una ovejita, la apartaban para el Señor. Así que los primogénitos eran del Señor. De ahí viene que lo primero es del Señor. Las primicias, los diezmos son del Señor. Por eso nuestros primeros minutos del día tienen que ser para el Señor. Nuestro primer esfuerzo tiene que ser para el Señor. Así que lo que estamos haciendo es centrarnos en lo que el Señor estableció. Pero el Señor, que también va en aumento y a veces cambia. Hay cosas que son inmutables, pero hay otras que cambian. Llega un momento cuando el pueblo de Israel es libre y estaba en Egipto, estaba en el desierto, donde el Señor cambia esa ley. Y esa ley, dice el Señor, ahora ya no serán los primogénitos, sino que yo voy a apartar de entre las tribus de Israel. Sabemos que las tribus nacieron desde Jacob, ¿verdad? Los 12 hijos varones de Jacob nacen las tribus de Israel. Dice, de las 12 tribus yo apartaré a una de las tribus. ¿Cuál fue esa tribu? Pues, si no me equivoco, la tribu de Leví. Es verdad, así es, la tribu de Leví. Esa fue la tribu que el Señor dijo que va a apartar. Así que me gustaría que leamos en Deuteronomio capítulo 10, verso 8 y 9. Si quieres ayudarme también
en otra versión o en la Biblia de las Américas, Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 8 y 9, vamos a leer, y dice así: en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole, bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Así que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando había sido liberado, Dios dice: ya no serán los primogénitos. No sé, a lo mejor por una forma de logística, porque si querían que los primogénitos sirvieran, a lo mejor los primogénitos iban a tener que venir de cada familia. Entonces Dios dice: no, voy a apartar a partir de ahora una tribu, la tribu de Leví. Los levitas, que era la tribu de Leví, los descendientes, van a ser los que me sirvan. Y de la tribu de Leví luego apartó una familia, que era la familia de Aarón, que iban a ser los sacerdotes, pero eran levitas. O sea que Moisés, Aarón, y eran levitas, eran de la tribu de Leví. Y los hijos de Aarón fueron la descendencia de los sacerdotes. Pero no me quiero meter ahí, simplemente decir que Dios aparta para sí esa tribu, y ya no son los primogénitos, sino que son los levitas, los que son de Dios. Así como los primogénitos eran consagrados para Dios, llega un punto donde Dios dice: ya no serán los primogénitos, sino los levitas van a ser consagrados para Dios. Dice: para que lleven el arca del pacto del Señor, que era la presencia, era aquella caja donde estaba la presencia del Señor. Y también, luego te voy a dar participación, simplemente que en esta parte estoy claro que sí. Dando una introducción y estoy enseñando. Y dice también: para que estuvieran delante del Señor, o sea, para que lleven la presencia del Señor, para que estén delante del Señor, para que les sirvan y para que bendigan en su nombre hasta el día de hoy. O sea que tenían una función, ellos estaban apartados, esa tribu, y cuando dice apartado es santificados, apartados de los demás, y la palabra santificado o santo significa apartado y separado. Apartado del mundo, apartado de lo demás, y separado o separado, mejor dicho, y apartado para Dios. Me estoy haciendo un lío. Separado de los demás, apartado para un propósito santo o para un destino. Así que el Señor aparta de las otras 11 tribus a esta tribu de Leví y los separa de ellos y los aparta para un funcionamiento. Ellos tenían que llevar el arca del pacto, no podía ser cargada. ¿Te acuerdas el episodio de David? Cuando David quiere traer el arca, ¿qué pasó? Pues hubo ahí un episodio bastante trágico de que alguien llevando un carro, David había diseñado algo porque estaba portando el arca del Señor y no quería que fuera de cualquier manera. Pero él diseñó, ¿no? Una forma nueva. Un carro a su manera, creyendo que era lo correcto, pero en esa incursión que hacen para llevarla a la ciudad, pues claro, ¿se iba a caer? Ahí se iba a caer el arca y alguien, por tener una buena intención para que no se cayera, puso su mano queriendo ayudar y ahí es donde cae instantáneamente muerto. Y ahí Dios en ese episodio muestra que no estaba agradado con la forma que se estaban haciendo las cosas, porque él había dicho que los levitas tenían que cargar el arca. Luego David va a la palabra, lee y dice: ostras, me he equivocado, de verdad, no era así. Dios había dado una orden, una forma a los levitas. Así que los levitas solo podían cargar la presencia de Dios. Los levitas eran para que estén sirviendo delante de la presencia del Señor. Ellos fueron apartados para un servicio específico. La segunda característica, y voy rápido porque no tenemos mucho tiempo, la segunda característica de la tribu de Leví se encuentra en el verso 9, Deuteronomio 10, 9, es lo que estamos leyendo. ¿Me ayudas a leer, por favor? Sí, dice así: por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios le habló. O sea que esta gente, esta tribu, dice, no tiene porción o herencia con sus hermanos. Como habían sido separados de ellos, el Señor dice: cuando se reparta la tierra a Moisés, le habla a Moisés primero cuando estaban en el desierto, y le dice: cuando se reparta la tierra, la tribu de Leví no va a tener un territorio propio. O sea que la tierra prometida, la tierra que se conquistó, y se tardaron decenas de años en conquistarse, la tierra no fue de un día para el otro, se iba a repartir en 11 partes, porque la tribu
de Leví no iba a tener heredad, no iba a tener porción. ¿Qué pasaba? ¿Dónde vivían ellos? Si no tenían porción, pues ¿sabes que le daban un pedacito de la tierra de cada uno? Por ejemplo, en Hebrón había una zona, un pedacito que incluso la palabra dice qué parte era, ahí en Crónicas, donde en Hebrón le daban, dice, un lugar para que vivieran los levitas. Sí. Y así en los diferentes terrenos le daban un lugar para que vivieran. Así que ellos no iban a tener porción. Sabes que la tierra que se repartía fluía leche y miel de verdad. Había racimos de uva grandes, había construcciones, ciudades construidas. Hay un momento que Josué le habla al pueblo y le dice, porque estáis disfrutando, viviendo en casas que no construisteis, estáis bebiendo vino de viñas que no sembrasteis. O sea, mira la bendición del Señor. Dios le entregó, Le entregó todo hecho. Así es. Pero la tribu de Leví no tenía porción tampoco. Como no le había tocado tierra, no le había tocado porción. O sea, no le había tocado ni vacas de los enemigos, ni las viñas, ni los higos, ni los sembrados, ni las casas. O sea, que no tenían ni heredad, ni porción. Que no tenían bienes materiales. No. Como el resto de sus hermanos. Y dice aquí el versículo 9, dice, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios te ha hablado. Así que ellos no tenían porción. Eso lo dijo Dios a Moisés. Moisés se lo repartió. Pero cuando llegaron con Josué a la tierra prometida, cuando empieza Josué a repartir la tierra, llega un momento cuando ya Josué era viejo, habían pasado años, habían entrado años, donde le dice Dios a Josué, antes que te muera, Josué, quiero que hagas algo, termina de repartir la tierra. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hacía? Esto hasta que no lo leemos no damos cuenta cómo se hacía. Creemos que la tierra se repartió y cada uno fue a su tierra. No. Se iba repartiendo a medida que se iba conquistando. Entonces todo el pueblo conquistaba y esa parte que se conquistaba se veía lo que Dios había hablado a través de Moisés. Decía, ¿a quién le toca esta parte? Pues esta parte Dios se la prometió a tal. Y se repartía. Pero llega un punto donde faltaba mucha tierra por conquistar y donde faltaban algunas tribus por tener su lugar, y Dios le dice, reparte ya la tierra y que cada tribu vaya y conquiste, porque te vas a morir y esto va a ser un lío de luego. Así que eso es lo que hacen. Y le dice Dios a Josué, pero recuerda que la tribu de Leví no le va a tocar heredad, no le des heredad. O sea, lo mismo que le dijo a Moisés, se lo dice a Josué. Más adelante, unos 40 o 50 años más adelante, se lo recuerda a Josué. Y ahí le explica el Señor y le dice, mira, porque yo voy a hacer su heredad, yo voy a hacer su porción. Y por si te queda duda de dónde van a comer esta gente, porque eran una tribu de miles. ¿Cómo van a comer? Bueno, pues de las ofrendas que todo el resto de la nación traiga, de las primicias, de las ofrendas, de los cabritos, de las vacas, que traigan para el sacrificio. Por ejemplo, va a haber una parte para ellos. Por ejemplo, ellos traían una vaca grande para ofrenda o para sacrificio. Separaban y los sacerdotes para el Señor. Claro, lo mejor para el Señor, la grosura. Claro, ¿no? la grosura. Y a los levitas le tocaba la espaldilla, que era parte de la columna. Escucha esto, tú cocinera que estás en casa. Le tocaba la quijada, esta parte de la cara, y le tocaba el estómago. El estómago, no se puede hacer mucho con el estómago, ¿no? Pues esa era parte de la carne que le tocaba. Por eso el problema o el sacrilegio que cometieron los Ofni y Finel, los hijos de Elí, fue que metían el gancho y de lo que pillaban sacaban para sí, dice la palabra. O sea, le robaban a Dios. Algo que era, una parte de la carne era para Dios, otra parte. Son simplemente anécdotas que vienen a mi mente cuando estoy hablando de esto. Sí. Pero quiero decir que Dios le daba a ellos el sustento de sus ofrendas. Hoy en día, el sistema eclesiástico moderno y los ministros vivimos de igual manera, de lo que se trae al Señor. Hoy no traemos cabra ni vacas, pero sí traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor. Y los que estamos apartados al ministerio a tiempo completo, que recibimos una asignación económica para sustentarnos y para trabajar para el Señor, pasa igual, de una parte. Por eso no es todo, sino de una parte. Por eso nosotros tenemos una asignación prefijada, los ministros. No es que de todo lo que entra nos repartimos todo, no. Sino esto no crecería y sería un desorden. Sino que nos ajustamos al modelo bíblico, que una parte de lo que se trae se separa para el sacerdote, para el levita. Y así lo hacemos hasta hoy. Así que ellos se sustentaban de esa manera. Primero, estaban
separados de las demás tribus y apartados para un servicio. Y el Señor le dice, no van a tener herencia ni porción porque yo voy a ser su herencia y yo voy a ser su porción. ¿Qué te parece, Ana? ¿Te parece justo? ¿Te parece injusto? ¿Te parece bueno? ¿Te parece malo? ¿Qué habrán pensado los levitas, los de la tribu de Leví, y qué habrán pensado las demás tribus también? Hombre, a primera decir, ¿cómo que a nosotros no se va a repartir por partes iguales? ¿Por qué nosotros no podemos tener como nuestros hermanos, verdad? Ese es, digamos... La tierra prometida, deseada, claro, prometida desde años, a ellos no le iba a tocar. No le iba a tocar. Pero también entiendo que si ellos eran separados, apartados, consagrados, para una función muy específica, no podían enredarse en los negocios de la vida diaria, ¿no? Sí. No podían encargarse, yo me supongo, de sustentar la tierra, hacerla trabajar, el ganado, bueno, todo lo que Israel poseía en esa tierra prometida iba a ser muy, muy difícil para ellos. O sea, trabajar tus horas, dedicar ese tiempo para eso y luego para que todo lo referente a Dios sea también que no faltase nada de todo lo que Dios había dicho para el altar, para el lugar de reunión, yo creo que iba a ser un poco difícil, ¿no? Compaginar ambas cosas. No se puede. Por eso creo que Dios lo hizo así. Y aparte porque Dios es a veces cuando nos llama o cuando pide algo, quiere exclusividad. Hay un versículo que cuando yo di esta enseñanza a la iglesia terminé con él. Sí. Y es Primera de Pedro cuando dice que somos un real sacerdocio, nación santa. La Nueva Traducción Viviente dice pueblo adquirido para posesión exclusiva de Dios. Sí. O sea que somos para él. Y él quería con la tribu de Leví hacer lo mismo, como dices, ¿no? Por un lado, habrán dicho, no tenemos heredad como nuestros hermanos, claro. No vamos a tener un terreno para sembrar, no vamos a depender de la siembra, ¿de dónde vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a sustentar? ¿Dónde vamos a vivir? Y esos temores humanos aparecen. Claro. Pero por el otro lado, si ellos, personas espirituales, a quien Dios había depositado, ¿no? esa confianza, digo, por revelación divina, de decir, pero por otro lado nos ha tocado lo más grande. Claro. Nos ha tocado Dios, que nuestra... Oye, que el Señor diga, mayor herencia. Yo soy tu herencia, es impresionante. Pasa que no todo el mundo lo puede entender, o no todo el mundo entiende la grandeza o la riqueza de lo que eso significa y conlleva. Pero hubo alguien que me llama la atención y gracias a esta lectura me puse a estudiar todo lo de la herencia de los levitas y ese fue David. Y voy a decir una frase, un precursor, ¿no? Fue un precursor o un adelantado, porque este hombre hizo cosas que todavía no habían llegado, que se cumplieron en Cristo. Por ejemplo, Cristo, Ana, no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Pero Cristo fue el levita y el sacerdote por excelencia. Y dice la palabra en hebreo, según el orden de Melquisedec. O sea, no viene, este sacerdote no viene de la genealogía de Aarón, de un linaje carnal, sacerdotal, natural, sino viene de un linaje espiritual. Y dice la palabra también por el poder de la vida que tuvo Cristo. Wow. O sea que no es por ley, sino por poder que Cristo hizo. Entonces, algo curioso que decía un comentarista, no sé si me estoy metiendo mucho en teología, pero espero que esté siendo de bendición lo que estamos compartiendo para vosotros. Pero dice un teólogo que tuvo que cambiar la constitución. O sea, un presidente, por ejemplo, un presidente que quiere ser reelecto o que quiere imprimir leyes nuevas, tiene que cambiar la constitución para poder hacer cosas. Pues Cristo lo hizo, porque Cristo hizo una ley nueva, un pacto nuevo, donde se abolió el otro, respetándolo, porque Cristo lo cumplió, pero lo mejoró. Y dice, ahora los levitas y los sacerdotes
pueden ser de cualquier tribu, ya no solo de Leví. Cristo dijo, yo soy de Judá, pero yo soy un sacerdote. Y Él dijo que íbamos a ser nosotros también sacerdotes, porque vamos a ser hermanos con Él y vamos a ser reyes. Y lo dice ahí ese pasaje que leía de memoria en Primera de Pedro. Sí. Nos has hecho un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa. Y ya no está hablando de una tribu, sino está hablando de un pueblo. Claro. Y ya no solamente del pueblo de Israel, sino que está hablando de todo el pueblo de Dios, también los gentiles. Y ahí ves cómo se va abriendo la exclusividad que había, primero sobre los primogénitos, ¿no? Que ya no había preferencia, que ya no era solo una parte, un grupo designado para eso, sino que a través de Cristo, ¿no? Nos toca la mejor parte que podemos tener acceso, ¿no? A esa parte espiritual. Totalmente. Y ser esos sacerdotes, esos reyes que podemos ministrar al Señor y tener esa herencia. Totalmente. Junto con los levitas. Sí, a través de Cristo, porque antes eran solo los primogénitos, era uno de todos los hijos. ¿A dónde estoy? Aquí. Todos los primogénitos. Después dice, ya no van a ser uno de la familia, sino va a ser una tribu entera, la tribu de Leví. Y ya eran miles. Y a través de Cristo dice, ya no va a ser la tribu de Leví, va a ser el pueblo de Israel. Entonces ya eran todos. Pero luego más adelante, cuando avanza la iglesia y Dios le trae esa revelación a Pedro en la azotea, le dice, ya no solamente el pueblo de Israel, sino también los gentiles. Sí. Y gloria a Dios, porque eso nos alcanza a nosotros. Porque ahora nosotros podemos vivir como esos primogénitos que se apartaban para Dios. Ana, porque ahora tú y yo podemos vivir como esa tribu de Leví, que era separada, consagrada para Dios. Y no digo tú y yo como ministros, que somos pastores apartados o consagrados, sino como hijos de Dios. Cualquier hijo de Dios que esté escuchando y viendo, es un apartado para Dios, es un separado del mundo, separado incluso de su familia. Muchos de nosotros, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres, no conocen al Señor, pero a nosotros nos llegó el Evangelio. Nosotros somos separados, apartados, todos los que seamos hijos de Dios. Así que la bendición que había sobre los primogénitos, o la bendición que había sobre la tribu de Leví, no solo la bendición, sino en este caso me refiero a la función que ellos tenían que ejecutar y también los derechos que ellos tenían están sobre nosotros. O sea, que ellos estaban apartados para llevar la presencia del Señor. Nosotros estamos apartados hoy para llevar la presencia del Señor. Nosotros la llevamos dentro. Ellos la llevaban en sus hombros, en el arca, pero nosotros, Ana, la llevamos dentro. Somos portadores de la gloria de Dios. Gloria. Sí. Segundo, ellos tenían que estar cerca de la presencia de Dios. Estoy leyendo Deuteronomio 10:8 cuando dice que fueron apartados para que llevaran el arca del pacto del Señor y para que estuvieran delante del Señor. Nosotros somos gente que está apartada. Hemos sido elegidos para estar delante del Señor. Ahora, no elegidos como predestinados solo tú y tú y tú a dedos. No. Dios lo abrió para todo. De tal manera amó Dios al mundo entero y le está dando la oportunidad a todo el mundo. Así como le dio la oportunidad a todo Israel de ser igual que los levitas, hoy en día nos da a todo el mundo de ser como esos levitas también. Solo que hay algunos que respondemos al llamado de Dios y le hemos dicho sí y podemos vivir delante de su presencia. Tercero, sirviéndole. Así que nosotros hemos sido apartados para servir al Señor. No podemos nosotros perder nuestra vida haciendo otra cosa, sirviéndonos a nosotros mismos, sirviéndole a la sociedad, sirviéndole a un anhelo o a un sueño vano que yo tengo, o carnal, o natural, o bonito, o sano, sino que yo estoy separado para Dios. Mi tarea no es cumplirme mis sueños, sino cumplir el sueño a Dios. ¿Cómo cuesta eso? Eso va, ¿no? En esa genética espiritual. Así como Cristo sirvió a la humanidad, sirvió a sus discípulos. Y vemos en diferentes partes de la Biblia que hace certeza de lo que estamos diciendo, ¿no? De que Él vino para servir y no ser servido. Por lo tanto, su iglesia, los que son llamados por Él, estamos también dedicados a esa parte, a servir, como tú dices, a la sociedad, servir en nuestra iglesia local, tener ese espíritu de servicio. Totalmente, Ana, totalmente, es así. Y lo segundo importante, ya para cerrar y terminar, ir terminando, es que los levitas no tenían porción ni heredad.
O sea, los primogénitos tenían una bendición especial porque dice que de la herencia a veces le tocaba el doble de la porción a los primogénitos. O sea, si tú habías nacido, en este caso, tú eres la tercera, pero yo soy el primero en mi casa de muchos hermanos. Te hubiese tocado la doble. Me hubiese tocado la doble porción a mí. A ti no, pero a mí sí. Pero luego a la tribu de Leví, ¿cuál es la bendición que tiene la tribu de Leví? Que el Señor dice, yo soy tu herencia y tu porción. O sea, de lo mío vas a comer. Así que de lo mejor que trae el pueblo, ellos eran bendecidos porque no les faltaba el alimento y porque ellos comían y eran sustentados por Dios. Claro, el ser sustentado por Dios y el comer de lo de Dios te hace tener una dependencia de Dios. Porque las demás tribus sabían los animales que tenían, sabían los árboles que tenían el fruto. Que tenían que trabajar para tener sus recursos. Pero tenían una cierta seguridad, porque decían, tengo 80 vacas ahí y no me voy a morir de hambre. Sí. Pero el sacerdote o el levita, que tenía que esperar que el pueblo trajera en la fiesta o en los tiempos de ofrenda, tenía que decir, traerán, vendrá, alcanzará para todo lo que somos, el repartir. Esto es un tema para largo. Pero ellos tenían esa bendición de que el Señor era su herencia y su porción. Ahora yo me pregunto, nosotros somos esos levitas de este tiempo. Nosotros somos los primogénitos de este tiempo. Nosotros tenemos la bendición, como digo, pasó de los primogénitos a los levitas, de los levitas al pueblo de Israel, del pueblo de Israel a los gentiles. Y ahora nosotros tenemos a través de Cristo esa bendición. ¿Entendemos que el Señor es nuestra herencia y es nuestra porción? ¿O estamos pensando, a mí yo creo que me toca heredad también en la tierra? ¿Sabes qué? Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, que esto se va a terminar, que no vamos a tener una herencia natural. Y no me refiero a no recibir una herencia familiar, claro que sí, pero a no soñar y vivir con nuestros pies en la tierra. Oye, que ni siquiera tampoco las demás tribus, que no fuera la de Leví, tampoco, o sea, estuvieron en conflicto, o sea, teniendo enemigos todo el tiempo y peleando luchando y peleando. Por sus tierras. No fue tan fácil. O sea, que no fue fácil. Y así viven muchos cristianos hoy, peleando y luchando por su tierra y no entendiendo que Dios te da una heredad para que vivas. Mira esto que me está viniendo ahora. Por ejemplo, Hebrón lo conquistó la tribu de Dan, creo que era la tribu de Caleb. Conquistó Hebrón, pero los levitas no tuvieron que pelear esa batalla, sino que vivieron en la tierra que les dejaron. Y así en las diferentes conquistas, los pueblos, las otras tribus iban conquistando y luego cuando era conquistada le daban. Así que en nuestro caso el Señor pelea nuestras batallas y hace conquistas para nosotros. Qué bueno. Y ahora sí termino con David, el Salmo 16, verso 5. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas primero y a lo mejor de la Nueva Traducción te pido que me lo leas o al revés, me lo lees tú de la Biblia de las Américas, Salmo 16, 5. También lo vamos a leer aquí debajo de nuestra pantalla, donde David, que digo que era un adelantado en los tiempos, un precursor, entiende esto de los levitas mucho antes que venga Cristo. Nosotros lo estamos entendiendo ahora, o lo debemos entender ahora, pero él lo entendió mucho antes de Cristo. Por eso digo que era un adelantado, porque él dice, date cuenta que David era el rey, tenía todo Israel, tenía todas las riquezas, tenía terrenos, tenía animales, tenía gloria, tenía victoria, pero él reconoce algo en el Salmo 16, verso 5, que dice lo siguiente: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí David? Voy a empezar por el segundo versículo. Dice, las cuerdas cayeron para mí en lugares deleitosos o agradables. Cuando se repartía la tierra, cuando las tribus, Josué repartió y Moisés repartió las tierras, tiraban unas cuerdas que medían la tierra o el terreno, y lo que te tocara te tocó. A algunos les tocó cerca del río, abajo de un árbol, a otros les tocó una montaña o un lugar desértico. Entonces, cuando te tocaba una tierra buena, tú decías, wow, mi herencia es hermosa. La tierra que me tocó es hermosa para mí. Pero otros no podían decir lo mismo. Por eso dice, las cuerdas cayeron para mí en lugares deleitosos. Dice David era un poeta, estaba hablando de algo tan natural, pero lo decía con poesía. Hoy en día cantamos una canción que se llama Cuerdas de Amor, que habla un poco de este salmo, pero no entendemos de qué se trata. Está diciendo, cuando me tocó medir
La tierra, mi herencia, fue muy buena. Pero lo que está diciendo David aquí no está hablando de una tierra natural, no está hablando de un trozo de tierra. Él era dueño de todo el país, él podía vivir donde quisiera. Porque entonces en el versículo 5 es donde está la revelación. Dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. O sea, David está diciendo, tengo todo, soy famoso, soy el rey, tengo tierra, tengo animales, pero entiendo que yo soy un levita. Y David era de la tribu de Judá también, no era levita, pero él por revelación del Espíritu entiende de que él tenía la bendición o él quería la bendición de Dios. La bendición que hoy tú y yo la tenemos, y es entender que el Señor es nuestra herencia y nuestra porción. Tu herencia no está en si te tocó una familia adinerada o no. Tu herencia no está en si eres un profesional o no has estudiado. Tu herencia no está en lo que va a pasar en el gobierno, en las ayudas, en el país donde vives. Tu herencia está en el Señor. Si eres hijo de Dios, es la mayor bendición. Y David, digo que fue un adelantado en el tiempo porque lo pilló, lo entendió antes de tiempo. Y él pudo decir, el Señor es la porción de mi herencia. Por eso dice, cuando repartieron la tierra, cayó donde mejor podía caer, que es en el Señor. En el Señor. Wow. Esas cuerdas eternas, ¿no? Esas cuerdas que nos atraen con lazos de amor, como dice la palabra, son cuerdas especiales y espirituales que nos ha caído a los hijos de Dios. No es lo que tú dices, lo externo, lo de afuera, lo que yo pueda obtener en la vida, mis logros, mis sueños, sino que el haber encontrado, o sea, el que haber caído esas cuerdas en lugares agradables, y ese lugar más agradable y especial es estar en el Señor. Estar en el Señor, totalmente. Estar ahí. Eso no, es. No hay otro. Es tenerle a Él, es Exacto. estar en Él. Yo digo, lo entendemos nosotros. Hemos entendido que mi mayor herencia... Yo, por ejemplo, mis padres tienen una casa propia en Argentina. Y ellos dicen, bueno, cuando nosotros no estemos... Y yo digo, somos 8 hermanos somos y... ¿Qué te puede tocar? ¿Qué nos va a poder tocar de esa casa, no? Somos un montón, no va a tocar nada, ni el árbol de la puerta. Entonces, digo yo, en herencia natural no me puedo fiar, ¿no? Pero tengo la mayor herencia que es Cristo. Una herencia hermosa. Y el saber que mis hijos van a heredar de mí o de nosotros, esa herencia, el poder darles hoy en día a nuestros hijos. Oye, ¿qué hemos conquistado? Hemos conquistado una tierra para ellos. Hemos conquistado, claro. ¿Qué estamos haciendo? Porque esa es nuestra labor también. O sea, conquistar para dejarle un legado espiritual a nuestros hijos. Tenemos que tener, ¿no? La mente de Cristo y no conformarnos con meras cosas aquí de la tierra. Hay mucho más. Tenemos que depositar todo eso en las cosas eternales. Entonces, Israel y yo, ¿qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero ya no anclados aquí en la tierra, sino en el cielo, teniendo esa proyección. También esa proyección eterna, ¿no? De decir, no voy a heredar aquí una casa en Córdoba, capital argentina, sino que voy a heredar una Sion, una Jerusalén celestial. Voy a heredar en el cielo y voy a heredar aquí en la tierra también. De la bendición de Dios, del cuidado de Dios. Oye, que si el Señor nos da una porción y nos bendice, qué precioso, lo disfrutamos, Señor, pero no cambiamos. Que sea cerca del Mediterráneo si es posible, para mí, ¿no? Y si es Andalucía, mejor. Pero no cambiamos la porción que está sobre las demás porciones, ¿no? No, por supuesto. Esa porción especial. Vale la aclaración porque no estamos hablando de no recibir algo natural aquí, y si podemos vivir bien y podemos tener todo, gloria a Dios. Pero que nuestra mente y nuestro corazón sepa que para mí el Señor es mi herencia, el Señor es mi porción. Y como dice Marco Brunet, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y como decía David, fuera de ti nada deseo en la tierra, porque él tenía ese entendimiento de que el Señor era su herencia y su porción. Espero que lo vivamos, espero que lo entendamos y que entendamos esta revelación que el Señor nos ha dado hoy a través de su palabra. Yo me compunjo y me emociono cuando hablo de esto porque lo vivo, o sea,
intento vivir este entendimiento de que el Señor es mi herencia y mi porción. En Él está mi futuro, en Él están mis años, en Él están mis hijos, en Él está mi sustento y en Él me aferro a Él. Así que espero que tú también puedas hacerlo. Hasta aquí hemos llegado en esta sección Mar y Luz.